El gobernador michoacano Fausto Vallejo abdicó en los hechos, se rindió ante el caos y entregó la plaza al gobierno federal. Aún así, Michoacán es un estado al borde del abismo. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. Justamente lo importante, Michoacán está en crisis, sin duda. La tierra caliente ha sido ocupada por el gobierno federal tras un acuerdo firmado con autoridades del estado. La Secretaría de Gobernación ha emplazado a las autodefensas a abandonar las armas. Si alguien tiene vocación de servicio, dice Gobernación, que se una a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, y pese a la advertencia, hace unos minutos se reportó la toma de la cabecera municipal de Coahuayana por parte justamente de estos grupos de autodefensas. Con uno, esta es la información. Tras la ola de violencia en Michoacán y a petición del gobierno estatal, este lunes el Gabinete de Seguridad Nacional, presidido por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, llegó a Morelia para firmar con el Estado el acuerdo para el apoyo federal a la seguridad de Michoacán. A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas. La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones, por lo que se les invite a que coadyuven con las autoridades proporcionando la información con que cuenten para detener a los delincuentes. El funcionario federal enfatizó que no se permitirá la aportación de armas sin autorización. En este sentido, instó a los grupos de autodefensa a regresar a la legalidad. No habrá tolerancia alguna para cualquier persona que sea sorprendida en posesión de armas sin contar con la autorización que para tal efecto señalan las leyes. Por su parte, Fausto Vallejo Figueroa se propuso a despachar desde la región de Tierra Caliente y Apatzingán. A partir de ahora estaré y despacharé de manera recurrente, muy recurrente en Apatzingán y en toda la región, hasta que sus habitantes se sientan seguros y normalicen sus vidas. En el acuerdo por la seguridad de Michoacán se incluye la designación de 250 millones de pesos para reforzar el programa de prevención del delito, además de la creación de una unidad antisecuestros que dependerá de la Procuraduría General de la República. Este mismo día arribaron helicópteros de la PGR que vienen a ser los primeros apoyos de seguridad para Michoacán dentro de este acuerdo. 1TV. Una decena de helicópteros aterrizaron en la explanada donde se erige el estadio en el que juegan los Monarcas del fútbol mexicano. Fue la llegada de helicópteros al estilo de aquella vieja película, ¿se acuerda? De Apocalipsis Now. Bueno, algo equivalente. Ya empezaron los helicópteros a desplegarse, hay agentes del Ministerio Público y van a tratar de poner orden en el caos. Durante el fin de semana las balaceras, los bloqueos, el incendio de vehículos, el avance de las autodefensas, todo eso mantuvieron en tensión no solamente a la tierra caliente michoacana, prácticamente a todo el país. Incluso el gobernador hizo un dramático llamado, un llamado de auxilio. El gobierno federal escuchó ese llamado y dijo: hasta aquí, no va más el desorden y el caos que ha rebasado las expectativas, no solamente del estado de Michoacán, sino del país entero. Con uno, Chabrel Lucio, corresponsal, tiene la crónica. La jornada de violencia en Michoacán continuó hasta este domingo, donde se registraron balaceras en distintos puntos del estado y bloqueos carreteros en la autopista Siglo XXI. El sábado por la mañana, Apatzingán amaneció casi en ruinas, con su presidencia municipal dañada y varios comercios totalmente destrozados por el fuego. Más de 1000 policías federales arribaron por la mañana para resguardar las zonas afectadas, que se ubican principalmente en el centro de la ciudad, mientras que el domingo, el avance de los grupos de autodefensa hacia la localidad de Nueva Italia, en el municipio de Mújica, propició un intercambio de balas que duró casi 2 horas. Además de esto, en la autopista Siglo XXI, un grupo de hombres bloqueó con vehículos las casetas Feliciano y Las Cañas, ambas cercanas a la costa michoacana. Momentos más tarde prendieron fuego a 2 vehículos, lo que hizo aún más difícil transitar por ese tramo carretero. Con uno, Chabrel Lucio. Color de hormiga.
así están las cosas todavía a estas horas en el estado de Michoacán, donde el caos del estado fallido aviva desde luego las llamas del infierno. El gobernador del estado, Fausto Vallejo, no pudo más. El caos lo reventó, la crisis lo rindió, entregó la plaza al gobierno federal. A partir de este lunes, fuerzas nacionales arrebatan el mando y asumen absoluta y plena responsabilidad por la seguridad en los municipios de la Tierra Caliente que arde. El llamado Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad en Michoacán parte de la tolerancia cero. Tolerancia cero con la delincuencia, tolerancia cero con los sospechosos e ilegales grupos justicieros. Digan lo que digan, lo son sospechosos. Tolerancia cero con las autoridades del Estado y municipales, quienes propiciaron la tormenta por omisión, incapacidad y hasta negligencia. El acuerdo, lo ha escuchado usted apenas, lo dijo el propio secretario de Gobernación, se da ante la insuficiencia para que las autoridades de Michoacán hagan frente a la crisis en la entidad. Es decir, el gobierno dice, basta, hasta aquí, no va más. Este llamado de auxilio lanzado apenas ayer domingo por el gobernador Vallejo, la presencia de los elementos del Gabinete de Seguridad Nacional en tierras michoacanas, pero sobre todo el caos generado por la guerra entre cárteles y autodefensas, dan la razón a quienes están convencidos de la ausencia de leyes, instituciones, autoridades. Los delincuentes, dijo el secretario de Gobernación, deben recibir el trato que la ley marca para cada uno de ellos. Las autoridades vamos a hacer nuestro trabajo de manera severa e inflexible. Esta declaración es rotunda para los grupos de autodefensa, los cuales deberán, dice el gobierno federal, regresar a sus lugares de origen, entrar pues al redil, reincorporarse a sus actividades. Pero ¿sabe qué responden los grupos de autodefensa al secretario de Gobernación? Sí, Chucha, pues cómo no, ¿cómo la ves? También entre líneas el secretario de Gobernación deja en claro que haber protegido al líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mineres, luego de su accidente en la avioneta, no habla de complicidades oficiales con tales grupos, sino de un asunto de seguridad nacional. Y también dice el secretario del Gobierno Federal, no ha tomado partido en el combate a los caballeros templarios. Gobernación no juega con fuego, ni tampoco come lumbre. Esta es la situación, el contexto general en que se dan las cosas a estas horas en Michoacán. Por lo pronto, fuerzas especiales de la Procuraduría General de la República se han unido de manera indefinida a las fuerzas federales ya desplegadas en las zonas rojas de la Tierra Caliente michoacana. Se trata de 70 policías federales ministeriales, acompañados de ministerios públicos y apoyados por 11 helicópteros, los que mostramos hace un momento. Nos enlazamos con mi compañero Eduardo Cano, enviado especial de Uno TV, hasta el poblado conocido como Nueva Italia, en el municipio de Mújica. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo van las cosas por allá? Adelante. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, te saludo con gusto desde aquí, desde la comunidad de Nueva Italia, en el municipio de Mújica. A poco más de 24 horas del ingreso de los llamados grupos de autodefensa a esta comunidad, hay que decirlo, es una situación complicada, delicada. Como acostumbran a quienes les gustan los lugares comunes, Pepe, hay una tensa calma, y es que hay que decirlo, durante todo este lunes han ido y venido por las principales calles de Nueva Italia camionetas llenas de estos grupos de autodefensa, quienes por cierto tienen tomado la entrada llamada Cuatro Caminos a esta comunidad, y no solamente eso, ya controlan prácticamente el acceso a Apatzingán, a tan solo 30 kilómetros de distancia de esta comunidad de Nueva Italia, que es prácticamente el último bastión que se decía estaba en manos de los caballeros templarios. Pepe, a mi espalda la presidencia municipal, el palacio municipal de esta comunidad de Nueva Italia, la cual se encuentra resguardada por estos elementos de los llamados guardias comunitarios. Si te parece, te invito a ver lo que fue la crónica de este lunes. Negocios cerrados y calles semivacías. Así luce la comunidad de Nueva Italia 24 horas después de los enfrentamientos. Ayer, cuando llegaron esas personas, la gente se alteró porque pues todos se asustaron, ¿verdad? A ver toda la gente armada. Pero aquí en realidad sí ha estado tranquilo. Los accesos a esta zona de la Tierra Caliente son controlados por los denominados grupos de autodefensa. En las trincheras montadas a pie de carretera, los integrantes de las autodefensas revisan en los diarios locales la ofensiva del fin de semana contra los caballeros templarios. ¿Cómo está la situación pues ahorita? Bien, ahorita bien. ¿Está tranquilo? Tranquilo. Okay. ¿Cómo estuvo ayer, Pues ayer estuvo bueno.
Eso dice. Eso dice. Que por aquí había mucho templario y nos pusimos bien y lo sacamos. Está bien, mi jefe. Por el bien del pueblo, pues. En Nueva Italia, las oficinas de gobierno están rodeadas por los comunitarios. Desde aquí, uno de los líderes responde al llamado que el gobierno federal hizo este lunes en Morelia para que dejen las armas y regresen a sus comunidades. Nosotros no podemos deponer las armas cuando están sueltos los principales líderes de los caballeros templarios. A ellos en su estructura no se les ha afectado nada y nosotros no podemos irnos a nuestro pueblo porque van a matarnos a nosotros y a nuestras familias. Por lo pronto, aseguran estar en alerta roja, pues advierten que hay amenazas del crimen organizado para retomar la comunidad. Con uno, Eduardo Cano. Bueno, Pepe, ahí lo tienes, palabras textuales de Estanislao Beltrán. Dicen que no van a regresar a sus comunidades y que prefieren morir a manos del ejército que a manos de los delincuentes de la delincuencia organizada. Y dicen, aseguran, están en alerta roja, pues tienen la amenaza de estos grupos de la delincuencia organizada de retomar este bastión Nueva Italia, el cual, por cierto, hay que decirlo, se encuentra solo a 30 kilómetros de distancia del municipio de Apatzingán, donde se dicen es el principal avispero, el nido donde se encuentran estos grupos de los caballeros templarios a los que dicen ellos estar combatiendo. Por cierto, Pepe, información también cruzada, información que ha ido corriendo a lo largo de este lunes, que nos habla de que mañana, después del llamado que hizo el gobierno federal desde la capital michoacana este lunes allá en Morelia, es que mañana a primera hora o a primeras horas de mañana martes podría ingresar el ejército a esta comunidad de Nueva Italia, por supuesto para enfilarse hacia lo que es el municipio de Apatzingán. Hay que decirlo, lo decía al principio de esta comunicación, Pepe, es una tensa calma, es una situación difícil, una situación complicada, y para darnos una idea de lo que me estoy refiriendo, hace apenas unas horas nos encontramos algunos colegas periodistas también de la Ciudad de México, y bueno, pues ellos nos informaron, nos comunicaron que intentaron llegar esta tarde hacia Apatzingán y lamentablemente fueron despojados también de su equipo, de sus cámaras de video, así como de sus equipos de transmisión y de cómputo. Esto nos habla de la situación que se vive a tan solo 30 kilómetros de esta comunidad aquí en Nueva Italia, en el municipio de Mújica. Habrá que esperar lo que ocurra mañana temprano. Insisto, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Hace apenas unos minutos terminó una reunión de los líderes de los llamados grupos comunitarios para quienes después de una larga reunión que tuvieron esta tarde, pues estaban tratando de establecer cuáles son los próximos pasos y qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Por lo tanto, incertidumbre y por supuesto habrá que esperar lo que ocurra. Yo regreso contigo al estudio. Es el reporte y estamos muy pendientes. Buenas noches. Claro, buenas noches. Gracias, Eduardo Cano, enviado especial de Uno TV. En los hechos concretos, los autodefensas les escuchan por aquí lo que dijo el secretario de Gobernación y por acá les sale. Ellos amenazan con continuar su avance hasta sitiar la ciudad de Apatzingán, capital templaria, según dicen las autodefensas. Hay una complejidad de temas, los cuales vamos a analizar con Jesús Silva Herzog Márquez, con uno en un momento más. Es un asunto sumamente delicado. Hoy hablábamos con uno de los líderes de autodefensas, concretamente de Buenavista Tomatlán, y él nos decía claramente, esto es una trampa. La gente que salió el fin de semana a quemar vehículos, a tomar carreteras, son gente pagada por los caballeros templarios para destruir todo lo que nosotros pretendemos defender. Son los hechos. Hablamos también con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, michoacano, quien dice, al problema policíaco militar que se vive ahora en Michoacán, no debemos agregarle el tema político porque México ya no está para más problemas políticos, pero advierte, Michoacán está al borde del abismo de una guerra civil, y esto con la debida distancia y la debida circunstancia lo analiza el michoacano Silvano Aureoles, que por cierto es del PRD y quien aspira, entre comillas, a ser candidato de su partido a gobernar aquel infierno en que se ha convertido Michoacán. Claro que estoy muy orgulloso de mi estado, desde niño, y por eso siento una enorme responsabilidad por hacerlo más grande. Hace 3 años cuando empezamos, había quienes decían que no se podía. ¿Cómo no? Claro que se puede. Hay que trabajar y querer mucho lo que haces. Por eso me comprometí ante el notario público a cumplir mis compromisos en 3 años o dejar la gubernatura.
Hoy, todos los organismos independientes que nos han evaluado lo confirman. Todos los compromisos están cumplidos. En el campo, en seguridad, en salud, en transparencia, en apoyo a adultos mayores y en ser reconocidos como un gobierno eficiente. Estos 3 años son solo el principio. Vamos por más. Rafael Moreno Valle, tercer informe de gobierno. La noticia del día, sin duda, y lo será durante bastantes más, es el estado de Michoacán y este proceso que ha sido interpretado por algunos como la abdicación del gobernador Fausto Vallejo ante la ominosa impotencia y negligencia de sus funcionarios que no pudieron con el tema del caos generado por la violencia en su estado. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, para dar lectura a estas situaciones en Michoacán que francamente están todavía hoy color de hormiga. ¿Cómo te va? Hola, Jesús, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con uno. No, hombre, yo coincido, creo que lo que va a marcar la agenda política mexicana durante los próximos meses es lo que sucede en Michoacán, y a mí me parece que desde luego el estado de Michoacán está totalmente rebasado por la situación. ¿Por la ingobernabilidad? Yo creo que hay una condición de ingobernabilidad evidente, creo que es muy visible el hecho de que no hay ningún control de la situación, pero creo que en este momento también deberíamos de advertir que eso llega al gobierno federal, que quien ha sido rebasado también es el gobierno de la República, que yo creo que hasta el momento no tiene una estrategia a la altura de la emergencia. Y de lo complejo del problema. Así es, yo creo que hoy lo que anuncia el secretario de Gobernación está muy por debajo del drama de Michoacán, porque lo que se anuncia es básicamente que se va a continuar con la estrategia de los últimos meses y de los últimos años, y que lo que está planteando el gobierno federal es que va a hacer ahora sí lo que tendría que hacer desde hace mucho tiempo, que es garantizar la seguridad del Estado, dar apoyo económico a las políticas de seguridad, capacitar a los policías del Estado. En fin, no hay una nueva estrategia para esto que estamos viendo, que tiene un dramatismo terrible, donde el lenguaje es el lenguaje de la guerra, claro, en donde estos grupos que se autodenominan grupos de autodefensa están tomando pueblos, como si se tratara auténticamente de una guerra civil, ¿no? ¿Cómo reconstruyes lo que ha destruido 7 años de abandono? Ante la situación, el gobierno de Felipe Calderón reaccionó con aquel operativo en Michoacán que derivó en una confrontación de fuerza, de fuego, de los militares. Sí. Pero eso no resolvió el problema, porque el problema persiste. Los grupos delictivos tienen fuerte raigambre social. Sí. Los grupos de autodefensa tienen, por supuesto, sospechosa presencia, sí, por la influencia que puede haber en ellos relacionado con el financiamiento de armas, vehículos, etcétera, por parte de un cártel, el Jalisco Nueva Generación, que disputa territorio a los caballeros templarios, el gran enemigo michoacano. Sí. Es decir, ¿cómo destrabas? Yo creo que, como estás advirtiendo, hay una maraña de intereses realmente complicado. Mencionas lo que sucedió a principios del gobierno de Felipe Calderón. Hoy, empezando 2014, vemos casi con nostalgia la situación de Michoacán en el 2006, porque la descomposición durante estos 6 años ha sido, estos 7 años ya, ha sido terrible. Y ya venía jalando un lastre. Exactamente, y coincido que no es solamente un problema de grupos delincuenciales que estén tratando de vender droga, de distribuirla. De extorsionar, de secuestrar. Es que ya están imbricados con la estructura económica, la estructura social del estado de Michoacán, en donde no pueden los michoacanos en estas regiones de tierra caliente tener su vida normal, social, familiar, si no es a través de la mediación criminal de los caballeros templarios. Dentro de las narraciones que a mí me parecen más terribles es el hecho de que hay gente que no puede, por ejemplo, organizarle la fiesta de 15 años a su hija, porque tienen que pedirle permiso a los caballeros templarios. Que son los que mandan.
ese es el nivel de penetración social que han tenido estos grupos delincuenciales. Y en este aspecto a mí me parece que esta tentación que de pronto se ha sentido de recurrir a los grupos de autodefensa, de confiar de que ahí podría venir una pacificación desde abajo, es una ruta suicida para el Estado mexicano, que no es una manera de solucionar el problema, sino de perpetuarlo. Y en ese sentido, pues creo que tiene que haber una estrategia muy seria del gobierno federal, que desde luego que tiene una vertiente de fuerza pública, no puede ser simplemente con un llamado a la concordia en el Estado, pero que además tiene que estar acompañado con una serie de medidas para reconstituir este tejido que está tan deshecho en el estado de Michoacán, particularmente en esta zona penetrada por la violencia. Pues aquí estaremos con tu análisis, por supuesto, dándole seguimiento puntual a esta crisis que ha derivado en un abismo al borde de una guerra civil. Esto lo reconocen las propias fuerzas de autodefensa, quienes no están dispuestas a entregar las armas, como pidió el secretario de Gobernación, sino están dispuestas, sí, a entregar la vida si es necesario para defenderse. Lo que no dicen es quién está detrás de ellos financiándolos. Pero en fin, te agradezco mucho estar con uno como siempre. Muchas gracias, José. Gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Y mire, hablando de política, la percepción es realidad. Al jefe de gobierno del Distrito Federal lo acusan de extremada prudencia y tolerancia, como si fuera un sinónimo de debilidad. Hay quien ha dicho que Miguel Ángel Mancera está de adorno como una esfera navideña. Con uno, el jefe de gobierno, aquí con usted.